Ok, entonces, voy a hacer una parte 2, chicos, porque eh, el enunciado estaba mal, entonces pues no había forma de solucionarlo. Obviamente pues esto no va a pasar en, en el caso, o esperaría que no. Entonces, para el ejercicio 5, el desempeño 5, ¿verdad? Se tiene al depositar cargas una lámina puntual. La lámina es puntual, quiere decir que no importa su masa, ¿verdad? Entonces, se genera un campo eléctrico aproximadamente uniforme en su cercanía y es frecuente en las líneas de producción de pinturas electrostáticas o de recubrimientos metálicos. Para eso se asume que se tiene una esfera pequeña con esa masa y esa carga. La esfera se encuentra inicialmente a 0,10 metros por encima de la lámina puntual aislante horizontal muy extensa, cuya carga es de más 8 picocoulombs, la cual es uniforme en toda su estructura. Al liberar la esfera de reposo se desea calcular la velocidad con la que se desplaza cuando se alcanza una posición de 0,4 metros por encima de la lámina. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Datos. ¿Qué datos tenemos? De la esfera tenemos su masa, 5,0 por 10 a la menos 7 kilogramos. Tenemos su carga Q, que va a ser, pongámosle Q minúscula, porque la lámina tiene Q mayúscula. Q minúscula, que va a ser 7,00 microcoulombs, que es lo mismo que decir 7,0 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos, ¿verdad? Que inicialmente nuestra R inicial va a ser 0,10 metros y la R final va a ser 0,4 metros. Sabemos que la velocidad inicial es 0 y sabemos que la velocidad final es lo que vamos a calcular. Y para la lámina, entonces, ¿qué hacemos con la lámina? Entonces, la lámina va a estar dada por eh, una carga, eso es lo único que nos dicen, una carga de más 8,0 picocoulombs, que esto es aproximadamente 8 por 10 a la menos 12 coulombs. Entonces ponemos la fórmula. La fórmula sería K inicial más U inicial es igual a K final más U final. Entonces, nuestra K, solo sabemos, un medio de masa por velocidad inicial a la 2 más un medio de 4 pi epsilon sub 0 por Q en Q minúscula Q entre R es igual a un medio de la masa por la velocidad final a la 2 más un medio pi epsilon sub 0 por Q, Q mayúscula, entre R final. Esta sería nuestra R inicial. Así calculamos nuestro potencial. Entonces, para el cálculo de potencial, entonces tendríamos que es, bueno, que la velocidad inicial de lo que se va a mover, ¿verdad? O sea, lo único que está moviendo, la lámina no se mueve, lo que se mueve es la esfera. La lámina es puntual incluso, entonces lo único que se mueve es la esfera. Entonces nuestra velocidad inicial es 0 porque se parte de reposo. Entonces quedaría 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q, q mayúscula entre ri es igual a un medio de la masa por la velocidad final a la 2 más un medio pi epsilon sub 0 por q, q mayúscula entre r final. Todo esto está sumando, pasa al otro lado a
restar. Entonces quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q mayúscula r inicial más 1 sobre, bueno, aquí era 4, no sé por qué puse 2. Más 1, 4pi r final. Perdón. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q mayúscula entre r final. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final a la 2. Yo voy a simplificarlo un poquito. O sea, todo eso lo pueden calcular de manera análoga y les da un valor. Yo voy a simplificarlo para trabajarlo solo algebraico. Entonces sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q mayúscula entre, que no sé por qué se puso esa E, entre 1 entre r inicial menos 1 entre r final. No voy a mezclar estas q porque ya sé este valor. Entonces se me hace más fácil calcularlo. Entonces, 4pi epsilon sub 0. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final a la 2. El 2 lo paso al otro lado a multiplicar. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2 q minúscula, q mayúscula, entre 1 r1 menos 1 rf. Esto es igual a masa por velocidad final. La masa paso a dividirla al otro lado. Entonces quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q mayúscula entre m entre 1 entre r1 o r inicial entre r final. Y esto es igual a velocidad final a la 2. Entonces nada más saco mi velocidad final. Entonces mi velocidad final causada por el potencial, ¿verdad? O por la diferencia de potencial va a ser 1 entre 4pi epsilon sub 0 por 2 q minúscula, q mayúscula entre m entre 1 entre r1 menos 1 entre rf. Entonces, nada más la cambié de lado. Y ya nada más saco raíz a todo eso. Entonces, velocidad final es igual a la raíz de 1 entre 4pi epsilon sub 0 por 2q mayúscula entre m por 1 r1 menos 1 entre rf. Entonces mi velocidad final va a estar dada por raíz de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por 2 por el valor de la carga q minúscula, que sería 7,0 microcoulombs. Entonces sería 7,0 por 10 a la menos 6 coulombs por el valor de la carga puntual de la lámina, que sería 8,0, o la lámina puntual, perdón, 8,0 por 10 a la menos 12. Aquí sería 8,0 por 10 a la menos 12 coulombs entre el valor de masa, que era 5,0 por 10 a la menos 7. O sea, 5,0 por 10 a la menos 7 kilogramos entre en mi posición inicial, que sería 0,4 metros menos de 1 metro, perdón, 0,1 entre 1 entre 0,4 metros. Eso lo vimos arriba. Entonces, cerramos paréntesis. Entonces nos da que nuestra velocidad final va a ser la raíz de 9 por 10 a la 9 por 2 por 7 por 10 a la menos 6
por 8 por 10 a la menos 12 por 5,0 por 10 a la menos 7 por 1 entre 0.1 menos 1 entre 0,4. Entonces mi velocidad final es de 3,88 metros en 3 segundos. Eso sería la parte de calcular y de potencial o de voltaje, perdón. Entonces sería la parte 4. Nuestro voltaje, si ven las fórmulas que le pasé, ¿verdad? El que les pasé al grupo. Entonces, el valor de voltaje va a estar dado por V igual a U entre Q0. Entonces, ya tenemos nuestro valor de U. O nada más lo podemos calcular. O incluso podemos utilizar la fórmula de voltaje directamente. Porque se va a cancelar la Q0 de la carga. Entonces, nada más podemos agarrar únicamente para calcular el voltaje. Quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el valor de carga entre nuestro, bueno, aquí era Q minúscula porque es la esfera, entre R. Entonces sería 1 sobre, o con números, 9,0 por 10 a la 9 por la carga que era 7,0. La carga de la esfera, porque la esfera la que está cargada. La otra es la carga puntual, 7,0 por 10 a la menos 6 coulombs entre, y aquí nos dicen, ¿verdad? En el punto indicado. ¿Cuál es el punto indicado? El final. ¿Cuál es el final? 0,04. Entonces sería 0,04 metros. Newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Entonces nuestro voltaje final, o nuestro voltaje realmente, va a ser ponemos en la calculadora 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6 entre 0,4. Entonces nuestro valor de voltaje va a ser 1,5 por 10 a la 5 voltios. Y listo, eso sería, chicos. Ahí cualquier consulta quedo atento. Ahí me disculpo por el poquillo por el atraso.